Bueno, muy Totalmente. buenas noches. Yo quiero dar la bienvenida a los nuevos postgraduantes del CIDES UNSA, que han sido aceptados en el doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, en la maestría en Desarrollo Económico y en la maestría en Estudios Sociales y Urbanos del Desarrollo. También doy la bienvenida a los profesores del CIDES e invitados, colegas con quienes se hizo posible, bajo las condiciones tan complicadas de la actualidad, aperturar estos programas de la gestión 2020. Estos programas debían iniciar en abril y con gran esfuerzo lo estamos iniciando hoy. También permítanme dar un saludo muy especial y efusivo a nuestro invitado de honor para dar la conferencia inaugural, profesor Hugo Pipitone, invitado de lujo que generosamente nos brindará una cátedra magistral acerca del momento presente que vive la región y el mundo. Bienvenido, querido profesor, siempre presente en el CIDES a través de sus libros, que son textos muy leídos en nuestros programas. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo como conferencista, querido profesor Pipitone. Gracias, gracias. El CIDES ya ha cumplido 36 años de vida, hace poco, en este mes de julio. Ha vivido momentos difíciles y también de grandes realizaciones. Parte de esos logros son el haber creado los primeros cursos de maestría referidos al tema del desarrollo, así como el primer doctorado, allá por el año 2000. Asimismo, las investigaciones que se han realizado y las publicaciones que dan cuenta de esa actividad fecunda son una muestra de esos logros. También hemos estado aportando e interactuando con la sociedad. Pero hemos tenido momentos difíciles. Uno de ellos, por ejemplo, cuando se tuvo que demoler nuestras aulas por el deslizamiento del terreno en el que estaban. Ahora la situación que estamos viviendo significa un desafío diferente para continuar con las actividades y superar esa amenaza de paralización que en un primer momento sentimos. Gracias a nuestro espíritu luchador ante la adversidad, pudimos reinventarnos y transitar hacia modalidades diferentes de encarar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El momento actual exige creatividad y adaptabilidad, contando para ello con las nuevas tecnologías, por lo que logramos seguir adelante con nuestros programas de posgrado que estaban en curso y abrir estos nuevos programas. Por eso hoy es un día de regocijo al recibir a los nuevos compañeros de la comunidad CIDES. A través de cursos de capacitación en las nuevas plataformas para el aprendizaje virtual, hemos encarado las clases virtuales, lo que nos permite continuar activos. Las circunstancias nos están obligando a dar un salto tecnológico importante. Eso es muy bueno, pero siempre extrañaremos la relación cara a cara, tan importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, que esperamos recuperar en algún momento en el futuro. Pero también nos embarga la tristeza por tantos compatriotas y compañeros de la UNSA que están siendo afectados y sufren por esta bacteria del COVID-19. Entonces, siendo un momento de tristeza en general, es también uno de optimismo por este evento que da inicio a nuestros cursos pese a las adversidades. Nuestro pensamiento es que positivamente superaremos la adversidad y resistiremos. Los recibimos entonces con los brazos abiertos y con un enorme abrazo virtual y saludo distante por ahora. Vendrán tiempos mejores y podremos reunirnos y celebrar los acontecimientos y logros académicos de manera presencial. No nos paralizaremos y buscaremos continuar con la actividad intensa de las clases virtuales, los webinarios, los cursos a distancia, la dinámica de nuestra página web, las publicaciones virtuales y el contacto permanente en las redes sociales. Por último, quiero decirles que el CIDES UNSA seguirá haciendo todos los esfuerzos para mantener y mejorar el nivel académico y el desempeño institucional. Gracias a la actividad de nuestra planta de docentes investigadores, del personal administrativo y del personal de apoyo, a quienes agradezco su esfuerzo. Sean bienvenidos, muchas gracias. Ahora doy la palabra a Elizabeth, quien va a presentar al profesor Hugo Pipitone. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando y acompañándonos en esta inauguración de nuestro programa.
Yo soy Elizabeth Jiménez, profesora e investigadora de aquí del CIDE SUMSA y también coordinadora de este nuevo doctorado, de esta nueva versión del doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo. Quiero también dar una muy calurosa bienvenida a los nuevos doctorantes que pertenecen a este programa. Esta es nuestra primera vez que nos estamos reuniendo y les voy a pedir que al final de la sesión nos quedemos un ratito. Cuando ya acabemos todo, nos vamos a quedar unos 5 minutos adicionales, ¿sí? Bien, sin más preámbulo, me es muy grato presentar al profesor, a nuestro invitado de honor en esta noche. El profesor Ugo Pivitone ha nacido en Saluzzo, Italia. Es graduado en Economía de la Universidad de Roma en 1972 y a partir de entonces tiene una amplia trayectoria académica muy impresionante. Ha empezado dando clases también en Santiago de Chile, en Lima, en el Perú, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde 1987, es profesor e investigador del CIDE en México. Amplias publicaciones sobre desarrollo, sobre el repensar del desarrollo y del crecimiento económico. Sus 2 últimos libros titulan el penúltimo, La esperanza y el delirio, que es del 2015, y El eterno comienzo del 2017. Antes de cederle la palabra, solo para identificar bien cómo vamos a organizarnos, después de la presentación del profesor, vamos a tener intercambios, por lo tanto, vamos a estar recibiendo preguntas y reflexiones de ustedes. Yo voy a estar anotándolas y después me voy a permitir hacerles llegar al profesor para que él pueda reflexionar sobre sus preguntas. Así que mientras él esté dando su presentación, entonces ustedes adelante en el chat ya pueden estar escribiendo sus preguntas. Yo voy a estar tomando nota de ellas. Muy bien. Adelante, profesor Pipitone. Gracias, Elizabeth. Alfredo, permíteme corregirte. Yo no sé si la mía va a ser una cátedra. Ahora, lo que estoy seguro es que no va a ser magistral. Así que me apunté a algunas ideas que quiero discutir con ustedes. Pero antes que nada, déjame decirte y decirles que es un honor para mí participar a esa inauguración de un nuevo ciclo de estudios de su institución. Y le agradezco mucho de haber pensado en mí para eso. Y muchas gracias especialmente a Alfredo. Y entro directamente en el mérito. Entro en el mérito congratulándome con los estudiantes que entran en este nuevo ciclo de su formación. Quiero que sepan, como se dice en México, y espero que la metáfora sea clara también en Bolivia, que ustedes se han ganado la rifa del tigre. El tema aquí, se han ganado la rifa del tigre en el sentido de que ese curso de estudios los pondrá frente a sus límites y a la necesidad, al reto de superar sus límites, lo cual significa, por un lado, la gran satisfacción cuando eso se logra y el desconcierto, el temor, el miedo en ese proceso de autosuperación. Ahora, el tema aquí es que su inteligencia se ha vuelto un recurso esencial. Y eso por lo menos por 2 razones. La primera es que el mercado laboral es cada vez más sofisticado
y exigente. La segunda es que su generación se enfrenta a retos inéditos que imponen respuestas novedosas. Y esto es un reto para la inteligencia. Ahora bien, la inteligencia es un concepto controvertido. Digamos que supone capacidad analítica, supone sentido crítico, supone potencial innovador y supone persistencia en superar los propios límites y los prejuicios. En muchos casos, los prejuicios heredados por las generaciones previas. Dicho en otros términos, ustedes deberán estudiar como si de ello dependiera su vida. Y eso por una razón sencilla, porque de ello depende realmente su vida, individual y colectiva. Los seres humanos siempre estamos enclaustrados en nuestro tiempo, que fija límites y posibilidades a cada uno de nosotros. Y nosotros hoy somos prisioneros de tiempos raros en que se mezcla lo ordinario y lo extraordinario. Lo ordinario es lo que conocemos. Lo ordinario es el subdesarrollo. Una monstruosidad, y no creo exagerar, que abarca la mayor parte del mundo y que supone, lo digo en un esfuerzo de taxonomía elemental, supone baja productividad, pobreza difundida, aguda desigualdad social, de la cual en América Latina somos prácticamente campeones mundiales, e ineficacia y fragilidad institucionales. El subdesarrollo es la mezcla, la combinación de todo eso y más. Ahora, nuestros tiempos son también, sin embargo, tiempos extraordinarios. Y lo extraordinario es esa plaga bíblica que nos obliga a hablar sin mirarnos a los ojos. Esa cosa que se llama COVID-19. Yo todavía no entiendo los 18 previos cuando ocurrieron, y me interesa mucho investigarlo a esa altura de la vida. Con el 19 tengo y tenemos de sobra. Pero esa plaga que anuncia dramáticamente un grave desajuste en nuestra relación con la naturaleza. O sea, el hecho de que o cambiamos formas de producción, de consumo, de transporte, o vamos de manera prácticamente inexorable hacia un desastre planetario potencialmente irreversible. Y aquí, permítame decirlo de manera brutal, nos enfrentamos a un primer dilema.
El capitalismo está mostrando hoy sus límites en el sentido de sus consecuencias, tanto sociales como ambientales. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que fuera de él, hasta ahora, no hemos encontrado soluciones ni viables, ni menos aún aceptables. En síntesis, seguir en nuestras prácticas actuales es un acto de, en nuestras prácticas colectivas, acostumbradas, es un acto de irresponsabilidad. Yo diría más, es un acto de irracionalidad colectiva. Pero aventurarnos, y sin embargo aventurarnos en voluntarismos bisoños, como hemos visto en años recientes y no tan recientes, puede implicar, y a menudo implica, pérdida de libertades y el retroceso de la democracia que tanto ha costado a las generaciones que vinieron antes de nosotros. Y para mejorar el cuadro, ahora, para mejorar el cuadro de esta incertidumbre, de ese dilema irresuelto, insisto, nos ha caído ese COVID que nosotros mismos hemos creado agrediendo bosques y forestas originarias. Y no hablaré del Amazonas boliviana, que también ha tenido que soportar una agresión sistemática desde hace algunas décadas. Pero en fin, el mundo no podrá ser lo que ha sido hasta ahora. Y de ahí nuestra necesidad de su inteligencia, creatividad y capacidad propositiva. Esta plaga nos hace, nos obliga, nos fuerza a retroceder en términos de desigualdad, de desempleo, de quiebre de empresas y capacidades empresariales y tecnológicas, mientras fortalece el sentido individual y colectivo de indefensión y de soledad de millones de seres humanos. Una tragedia global, dicho en pocas palabras, que revela nuestras debilidades como especie y, en primer lugar, si me permiten, la fragilidad e inconsistencia institucional de nuestros estados. Obviamente estoy hablando de América Latina, pero ese COVID nos ha mostrado que países mucho más avanzados que nosotros han revelado disponer de instituciones francamente incapaces de hacer frente de manera decente a ese reto.
Y estoy pensando en este momento en Estados Unidos, como es obvio, país en el cual a la plaga se ha añadido, a la plaga natural entre comillas, se ha añadido la plaga política de su actual presidente. Y estoy pensando a países incluso gobernados tradicionalmente por la socialdemocracia, como Suecia, que han pagado y pagan por irresponsabilidad institucional un alto costo humano. Pero esta misma tragedia puede ser, esperemos que sea, una vez superada, un paso importante en la toma de conciencia de que así no podemos seguir. Digámoslo así, una catarsis. Esperemos que lo sea. Necesitamos cambios radicales hacia una economía verde y dejemos de lado toda la retórica sobre la tierra madre. Necesitamos una economía circular de reciclaje, en fin, un salto de época que estamos obligados a imaginar para nuestro bien y para el bien de los que vendrán después de nosotros, que estamos obligados a imaginar y a realizar. En concreto, necesitamos centros de investigación innovadores y con una creciente dotación de recursos. Centro de investigación cada vez más sofisticados y cercanos a la frontera mundial del conocimiento. Necesitamos impulsar pequeñas y medianas empresas innovadoras enlazadas en distritos industriales que constituyan amplias redes de interconectividad, de una mezcla de competencia y cooperación y generadoras de empleo. Necesitamos reforestar nuestras ciudades y detener la deforestación. Necesitamos impulsar una ciudadanía participativa en iniciativas locales que fortalezcan al mismo tiempo bienestar y democracia. Y necesitamos, permítanme decirlo, en primerísimo lugar, reformar nuestra administración pública con servicio civil de carrera e independencia del gobierno en turno. O sea, necesitamos vitalmente, y digo vitalmente porque lo necesitamos como ese aire limpio que no tenemos ni en la Ciudad de México ni en La Paz, profesionalizar la función pública. En pocas palabras, necesitamos más Estado, pero no este Estado carcomido de patrimonialismo impune,
de corrupción, ineficacia, retórica y frecuentes explosiones de demagogia. Y ahí reside, creo yo, uno de nuestros retos mayores. Sin esto, sin la profesionalización de la función pública, sin una nueva ética de la función pública, todo lo demás resultará imposible. Todo lo demás serán buenos deseos. Ahora todavía cargamos, ustedes en Bolivia, nosotros en México y en general América Latina, pero África también y otras partes del mundo. Todavía cargamos con una pesada herencia cultural de origen colonial. O sea, funcionarios públicos que miran a la sociedad como territorio de saqueo impune. Y sociedades, a su vez, que miran a la institución con una arraigada y a menudo justificada desconfianza. Frente a esa pesada herencia de la cual no nos hemos liberado, eficacia operativa y legitimación social de las instituciones son las dos caras de la misma medalla. Dos batallas que o se ganan juntas o se pierden juntas. Sin legitimación social del Estado, toda política pública es un grito en el desierto. Sin ética de la función pública, toda política pública es un vano deseo. Y cualquier política económica, neoliberal, keynesiana, la política dictada directamente por los ángeles, está destinada al fracaso si se cumple con instrumentos institucionales no confiables. La tarea, y aquí estamos obligados a navegar contra una corriente histórica adversa en América Latina. Es gigantesca y sin embargo, me permito decir, esencial. O sea, romper el círculo, quebrar como el nudo gordiano que Alejandro no pretendió desatar, sino romper el círculo vicioso de un Estado que no respeta a la sociedad y una sociedad que mira a las instituciones con miedo, como entidades extrañas y muy frecuentemente enemigas. Este es el candado que es el mayor, ciertamente no el único, pero desde mi punto de vista es el mayor candado que nos encierra
en una condición de atraso y que hasta ahora no hemos podido romper. Obviamente, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay requisitos esenciales. Una división efectiva de los poderes y vigilancia cívica de las instituciones. Y cuando digo vigilancia cívica de las instituciones, estoy implicando obviamente la existencia de una fuerte sociedad civil, pero no de una sociedad civil encerrada en la defensa de identidades excluyentes. Una sociedad civil en el sentido horizontal, por decirlo de alguna manera. Una sociedad civil, para usar otra metáfora, una sociedad civil líquida, interconectada. Y además estas tareas y condiciones necesitan modularse en función de las características específicas de cada país. En ese sentido decía antes que no hay fórmulas mágicas. O sea, no hay teorías omnicomprensivas siguiendo cuyos dictados podamos cumplir las necesidades que brutalmente se nos enfrentan en estos meses. Ahora, permítame acercarme a la conclusión de esta charla. Como viste, Alfredo, no fue ni una cátedra, ni mucho menos magistral. Permítame acercarme a la conclusión entonces, diciendo algunas palabras sobre, permitiéndome decir algunas palabras sobre su país. Por lo que yo puedo ver desde 6.000 kilómetros de distancia, lo cual no facilita mucho la visión, como ustedes, una visión nítida y clara, como ustedes pueden fácilmente imaginar. Por lo que yo puedo ver de esta distancia y de la neblina que se interpone entre México y Bolivia, hay algunas especificidades bolivianas sobre las cuales quisiera decir algunas rápidas, seguramente demasiado rápidas y demasiado simplificadoras palabras. Algunas especificidades que yo agruparía en 3 puntos críticos. Primero, Bolivia ha crecido en el curso, como nos dice la CEPAL, en el curso de la última década y media más que cualquier otro país de América Latina. Y sin embargo, añado yo, esto no puede seguir indefinidamente. Los recursos del gas natural son limitados y que nadie se haga ilusiones de que Bolivia pueda convertirse en algún momento futuro en una Bolivia saudita. Eso no ocurrirá. Dicho de otra manera,
el modelo extractivista no tiene futuro. Tenían ustedes, y tienen todavía, un recurso que debe ser utilizado, pero debe ser utilizado sobre todo para preparar las condiciones de una estructura productiva viable. Y el modelo extractivista no constituye ningún modelo de largo plazo que permita vislumbrar una salida ni a mediano ni a largo plazo del atraso. Segunda característica. En el oriente del país opera un modelo de desarrollo que crea riqueza y desigualdad al mismo tiempo, además de la amenaza al medio ambiente amazónico. Tercero, en el occidente, me refiero al altiplano, conviven en contraste con el oriente pobreza con equidad. Equidad relativa, pero alguna equidad. Moraleja. El país, su país, y me disculpo por razonar no con el florete, sino con el machete en las manos, pero el tiempo y mis conocimientos no me permiten hacer otra cosa. Su país está dividido entre modelos, he mencionado 3 modelos fundamentales, contrapuestos, ninguno de los cuales sacará Bolivia de su atraso. El dilema Tifnis, y lo uso como metáfora, supone reflexión y debate sobre el equilibrio entre modernización y defensa ambiental. Y aquí también no hay respuestas canónicas. Las respuestas evidentemente no son fáciles. Y es por eso que ustedes están estudiando maestrías, me refiero a los jóvenes de nuevos ingresos, están estudiando maestrías y doctorado. Para eso nos sirven y sirven a su país. De ustedes nos esperamos respuestas inéditas, ya que los viejos diagnósticos y las viejas respuestas nos han conducido a donde estamos. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Hugo. Elizabeth, te dejo para que moderes el intercambio. Muchas gracias, un aplauso. Muchísimas gracias, profesor Tony, por su presentación, su lectura también sobre Bolivia y sobre la realidad mundial. En realidad nos ha presentado todo un panorama que es desafiante, pero también es alentador. Justo estamos inaugurando un doctorado que tiene por lema apoyar la formación académica, pero con el objetivo de lograr avanzar en la investigación estratégica que requiere el país, que requiere Bolivia.
Este doctorado tiene por objetivo producir, a través de las tesis doctorales, a través de los trabajos que vamos a desarrollar, junto con los doctorantes, producir investigaciones que nos ayuden a entender mejor la realidad boliviana dentro de este gran contexto de la globalización y que además nos ayuden a proponer políticas, prácticas para efectivamente lograr nuestro anhelado desarrollo, ¿no? Económico, social y estos grandes cambios que sí son desafíos. Bien, lo que voy a hacer ahora es ceder la palabra a... No he recibido ningún tipo de preguntas mediante el chat, pero me imagino que hay personas que quisieran hacerle algunas preguntas, algunos comentarios. Les voy a ceder la palabra, tal vez recoger 3 o 4 de los comentarios y preguntas que podamos tener y después le cedemos la palabra a usted para que pueda opinar sobre ellos. Adelante. ¿Hay alguna persona que quisiera hacer algún comentario de manera directa? Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, primero, gracias al señor Hugo Pipitone por un poco motivar esta discusión que me parece sumamente interesante. He tomado unos cuantos apuntes sobre este tema y también complementaría un aspecto fundamental. Creo que como sociedad, como personas, estamos muy desconectados del medio ambiente. Consideramos que el medio ambiente comienza a muchos kilómetros de aquí, ¿no? Y lastimosamente el medio ambiente comienza justamente un paso al lado tuyo. Y ese aspecto es fundamental porque lastimosamente no hemos podido entender que vivimos de este proceso, vivimos de esta limitación natural que tenemos y que nos debería permitir planificar de mejor manera ciertos aspectos, ¿no? En este sentido, yo agradezco mucho porque realmente me siento muy motivado a tratar de un poco sistematizar información que me interesa mucho, ¿no? Pero yo quisiera un poco, quizá preguntarle al doctor Hugo Pipitone, ¿en qué medida usted cree que esta reforma, ¿no?, de la administración pública se va a poder dar justamente con estas limitaciones en el sentido de que no hemos tomado en cuenta que el medio ambiente es una limitación real y que la economía no necesariamente es el conducto para establecerlo? Gracias. Tomaremos alguna otra pregunta también y así le damos un poquito más de espacio al profesor Pipitone. ¿Alguien que quisiera tomar la palabra? Bien, leo aquí una pregunta que nos ha llegado de Luis Salcedo y dice, ¿cuál sería la reflexión sobre el rol de la universidad en este tiempo? Ya usted, profesor, mencionó algo sobre el rol de centros de investigación, pero aquí la pregunta se centra fundamentalmente en la universidad a lo largo de las mismas líneas. Dentro de esta institución hay profundas contradicciones. Considero que las reformas que alcanzan el Estado deben ser mucho más radicales en nuestras universidades. Bien, le cedo la palabra al profesor Pipitone para poder contestar estas dos interrogantes. A mí me fascinaría tener respuestas, ¿verdad? Como dije antes, la respuesta la espero de la nueva generación de sus estudiantes. Voy a hacer 2 observaciones rapidísimas. Yo he estudiado a lo largo de 3 décadas, año más, año menos, las experiencias exitosas y fallidas de los países que han salido o menos del atraso. Y una cosa he aprendido, no hablo de teorías del desarrollo, hablo de prácticas, hablo de historia del desarrollo, hablo de historias fallidas
y de historias exitosas. Y sobre todo hablo de historia de países que llegaron tarde al desarrollo y que tuvieron que correr más rápidamente que los países respecto a los países que ya estaban adelante para recuperar el terreno perdido. Es como un atleta que parte desde las últimas posiciones y corriendo más rápido termina por, si no por ganar la competición, por ubicarse entre los punteros. Y una cosa he aprendido, que no existe caso mundial de éxito, o sea, no existe caso mundial. Y cuando digo no existe, quiero decir no existe. Y ustedes me perdonarán la contundencia, pero la realidad me da mucha pena, pero 1 más 1 es igual a 2. Por tanta dialéctica hegeliana que le metamos, va a seguir siendo así. No existen casos de salida exitosa del atraso en países que no hayan enfrentado exitosamente 2 temas centrales. Y los 2 temas centrales son la calidad de las instituciones públicas y una agricultura eficaz, y cuando digo eficaz quiero decir al mismo tiempo productiva y socialmente integrada. Sin esas 2 condiciones, no existen casos mundiales de salida exitosa del atraso. Y estoy pensando en Suecia. Entendámonos, Suecia en 1850 tenía un Producto Interno Bruto per cápita inferior al de España. No sé si me explico. Tenía un Producto Interno Bruto per cápita inferior al de Italia. Y lo mismo vale para Noruega, Dinamarca y ni hablemos de Japón, donde antes de la restauración Meiji hablar de Producto Interno Bruto per cápita era un chiste de mal gusto. Y en todos esos países, las instituciones, la construcción de instituciones socialmente legítimas y operativamente eficaces y una agricultura productiva y socialmente integrada han sido condiciones determinantes de su éxito de largo plazo. Y estos son nuestros puntos más débiles en América Latina. Entendámonos, yo pienso en México. Si ustedes miran a México en términos de Producto Interno Bruto per cápita y en términos de calidad institucional, nuestro retardo institucional es mucho mayor que nuestro retardo económico. Estamos más atrás en el terreno institucional que en el terreno económico. Y eso creo que vale en general para todo el subcontinente. Ahora entendámonos, sin instituciones eficaces y creíbles, nada es posible. Ni tampoco, como es obvio, una nueva y diferente política de atención al medio ambiente. Porque hasta ahora el medio ambiente es un costo. Cuidar al medio ambiente significa nadar en contra de la corriente del mercado. No es un buen negocio.
Entonces, si no tenemos instituciones públicas eficaces que impongan la prioridad de la defensa del medio ambiente, el medio ambiente está destinado a producirnos un COVID-20, un COVID-21, un COVID-22, además del empeoramiento de la temperatura planetaria, además de la contaminación de tierra, mares, ríos, etc. Ahora, acerca de la pregunta, pero repito, este es el tema central, la calidad institucional. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cómo se llega a construir instituciones eficaces y creíbles? Eso es lo que depende de cada país. Yo podría contarle la historia de Suecia, podría contarle la historia de Japón, podría contarle la historia de Dinamarca y de Noruega, podría contarle la historia de Alemania, podría contarle la historia de los países que llegando tarde pudieron construir instituciones eficaces como instrumento de desarrollo, como instrumento de democracia y como instrumento de equidad social. Pero no puedo decirle nada acerca de Bolivia, por una razón maravillosa, que sé lo que hay que hacer, pero no sé cómo, en su caso. Y tengo serias dificultades incluso respecto a mi país, al que es mi país, desde hace casi medio siglo, o sea, México. Pero sé que sin esa tarea no vamos a ningún lado. Y si tengo una crítica que hacer, perdón por inmiscuirme otra vez en sus asuntos, si tengo una crítica que hacer a Evo Morales, que desde mi punto de vista era una persona infinitamente más seria y responsable que un personaje de opereta como un reciente decidido presidente venezolano. Si tengo una crítica que hacer, si tengo dos críticas que hacer a Evo Morales, son esas dos. Haber llenado la administración pública de sus allegados, en lugar que pensar en una administración pública profesionalizada, o sea, pensar a largo plazo. Es obvio que es más cómodo gobernar con individuos que están de tu lado, que es más incómodo hacer las cuentas con una función pública crítica y autónoma. Pero eso es lo que le habría hecho bien al país. Y la otra crítica es la terquedad en mantenerse en el poder, que es un elemento que deteriora la credibilidad de las instituciones. Y paso al otro punto, sobre las universidades. Prefiero no seguir hablando de Bolivia porque, por obvias razones, digo, porque deberían ustedes hablarme a mí y no yo a ustedes. La otra pregunta era sobre las universidades. Yo creo que aquí el tema, uno de los temas centrales, es la necesaria construcción de una túpida red de conexiones con el mundo empresarial. Las universidades tienen que conectarse a las demandas que provienen del mundo empresarial.
Yo no sé en Bolivia, pero en México, ni les digo en Italia. Tenemos millones de desempleados y miles de empresas que no encuentran en el mercado las capacidades profesionales que necesitan para desarrollar sus actividades productivas. Hay una desconexión dramática entre lo que las universidades ofrecen y lo que el mundo productivo requiere. Esta desconexión, este vínculo, debe ser restablecido para el bienestar de las naciones, para el bienestar de las economías, para el bienestar de las personas, para reducir los niveles de desempleo, para reducir los niveles de desempleados capacitados en disciplinas que no tienen salidas profesionales. Estas son mis dos respuestas a los temas que ustedes me plantearon. Muchas gracias, profesor. Bueno, han habido varias preguntas también que han venido por el chat. Una que tiene que ver con el impacto del narcotráfico. ¿Qué piensa usted sobre el impacto del narcotráfico en el medio ambiente y en las cuestiones éticas, ¿no?, relacionadas con el desarrollo? Y bueno, el tema de la educación, el rol de las universidades, sin duda, está ahí bien presente. Gabriela nos dice, bueno, el caso de Corea del Sur nos muestra que la educación es muy importante. Y Rodolfo nos pregunta, pero ¿cómo hacemos? Porque en Bolivia sí hemos venido trabajando en iniciativas, en instituciones, en el fortalecimiento de centros académicos. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo hacemos para poder aterrizar esto y que tenga un impacto, ¿no?, que podamos ver un impacto? Que creo que usted ya medio que ya respondió a esta última. Pero bien, le cedo la palabra. Ay, no sé si agradecerle o no por el hecho de transmitirme esas preguntas. Bueno, voy en orden, tratando de hilvanar algunas observaciones que espero tengan algún grado de coherencia. En años recientes se nos han caído una cantidad de desgracias que no sé si merecemos o no, pero seguramente no merecemos. Una de ellas, y una de las peores, evidentemente es el narcotráfico. Pero no solamente por el costo humano. Se cuentan en decenas de miles los desaparecidos. Así que estamos hablando de centenares de miles de familias entregadas a un dolor indescriptible. Estamos hablando de un país, y no es solamente México, que vive este fenómeno como una tragedia de un costo humano indescriptible a escala internacional. Eso era lo que nos faltaba. Ya teníamos instituciones que eran lo que eran. Ya teníamos una desigualdad que era lo que era. Ya teníamos una serie de... Nos faltaba justamente el narcotráfico. Y el narcotráfico es la última variable que vuelve irresoluble el sistema de ecuaciones. ¿Por qué?
dejemos de lado el costo humano, si es que eso es posible dejarlo de lado. Porque el narcotráfico, por un lado, porque el narcotráfico tiene dos consecuencias tóxicas, devastadoramente negativas. La primera es sobre el mundo productivo. Es difícil invertir en contextos en los cuales el narcotráfico impone, en México les decimos mordida, no sé cómo se diga en Bolivia, pero el pago de una cuota para que tú sigas trabajando sin que se te saboteen los equipos productivos, sin que ocurran incendios inesperados en tus instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el narcotráfico inhibe la actividad productiva, inhibe la inversión extranjera directa, inhibe la necesaria fluidez de los intercambios en una economía que quiera crecer. Y ese es el primer efecto terrible. Ahora, digo terrible, terrible es una palabra tenue, porque estoy pensando en Italia. Italia tiene delincuencia organizada desde hace 150 años, un poco más, por lo menos desde la unidad del país, o sea, desde 1861. Una delincuencia organizada originada en el sur del país. Y el sur del país hace 160 años era la zona más deprimida de Italia y de Europa. 150 años después sigue siendo la zona más deprimida de Italia y de Europa. ¿A quién tenemos que agradecer por eso? Si no es que a la delincuencia organizada. Una delincuencia organizada que ha, y aquí paso al segundo efecto tóxico, deteriorado, corrompido, envilecido la función pública. Ha impedido la formación de estructuras institucionales eficaces y mucho menos creíbles, obviamente. Y han pasado 150 años. Yo cuando pienso en México, me meto las manos en el poco pelo que me queda, porque nosotros tenemos apenas 20 años. ¿Qué ocurrirá dentro de un siglo a ese país si no detenemos ese fenómeno ahora, no mañana? Mucho menos pasado mañana, ahora. Es un cáncer que nos va a carcomer, es un fenómeno que no se va a detener solo, como tal vez, si Dios nos cuida, el COVID-19. Digo, por lo menos según la opinión de Trump, que desaparecerá solo. Bueno, el narco no desaparecerá solo. E Italia está ahí para demostrarlo. Si alguien tuviera alguna duda, con sus efectos desastrosos sobre la coherencia institucional y sobre el desarrollo económico. Y sobre el sentido de comunidad de la sociedad civil, porque ese es el tercer efecto tóxico. El narcotráfico, la criminalidad organizada desorganiza la sociedad civil creando un clima, un ambiente de desconfianza sistemática entre las personas y los grupos sociales. Es un tema dramático. Hablar de eso desde México para mí no es nada fácil.
y si me permiten, incluso por el efecto humano, por el costo humano que pago yo junto con otros 130 millones de seres humanos. Déjeme decirle una cosa, desde hace 20 años, casi 20 años, yo no me muevo de la Ciudad de México, soy prisionero de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es la única parte del país en la cual me siento medianamente, y pondría eso de medianamente entre comillas, seguro. Yo vivo en este país desde hace casi 50 años y lo he girado por largo y por ancho. Y es un país maravilloso como es Bolivia. Desde hace casi 20 años no me muevo de la ciudad. Porque tengo miedo. Y como yo, hay decenas de millones de ciudadanos que tienen miedo en moverse porque en la carretera puedes encontrar un puesto de bloque de individuos uniformados que pueden ser narcotraficantes disfrazados o pueden ser uniformados infieles que te secuestran para venderte a alguna banda de narcotraficante. En esas condiciones, ¿con qué tranquilidad te puedes mover? Es un fenómeno de una gravedad inaudita. Y no añado nada más. Sobre Corea del Sur, que es un tema y es un país al cual he dedicado mucho tiempo de estudio, porque es otro caso maravilloso de un país que llega tarde. Y cuando digo tarde, quiero decir tarde a cualquier forma de modernidad y en pocas décadas alcanza un nivel de Producto Interno Bruto per cápita, además de un nivel de un índice de Gini, o sea, un índice de desigualdad entre los mejores del mundo. Pero, repito, un Producto Interno Bruto per cápita que hoy está a nivel de España o un poco más. Ahí no ha sido solo la educación, ha sido mucho más. Ahora, Corea del Sur tiene un rasgo característico que en la grandísima mayoría de los casos exitosos de salida del atraso, la salida del atraso ocurre en contexto democrático. En Corea del Sur, no. Es uno de los poquísimos casos. En Corea del Sur, la salida del atraso ocurrió al interior de un sistema, yo ni diría autoritario, porque eso es banal, al interior de un sistema directamente autocrático. Y sin embargo, una autocracia que creó una burocracia eficaz. Claro, eso viene de tradiciones ancestrales, viene de una cultura confuciana del funcionario público responsable frente a la sociedad que tiene siglos, muchos siglos antes de Park Chung-hee, del general que tomó el poder a comienzos de los años 60. Lo cual me lleva a otra reflexión, que es la siguiente. Yo no conozco ningún país en el mundo que haya salido del atraso teniendo a sus espaldas una antigua tradición colonial. Le dejo a ustedes la respuesta a esa pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no existen en el mundo casos de salida del atraso en países con una antigua tradición colonial? Como todos los países latinoamericanos. Corea del Sur no tiene
una antigua tradición colonial. Claro, tuvo los japoneses en casa por 40 años. Taiwán tuvo los japoneses en casa por 40 años. Nosotros tuvimos los españoles por medio milenio, bendita sea. ¿Habrá una pequeña diferencia, sí o no? En términos de daño orgánico, tanto hacia las instituciones como hacia la credibilidad social en las instituciones. Les estoy anticipando una hipótesis sobre la cual yo debería trabajar mucho más de lo que estoy haciendo y que me gustaría hacer. Pero el hecho concreto es el que le acabo de mencionar. No hay países que hayan salido del atraso teniendo a sus espaldas un periodo muy prolongado de condición colonial. Y pienso a la tierra de mi padre, a Sicilia. Imagínense ustedes, ¿de cuántos siglos estamos hablando? De condición colonial, porque en el caso de Sicilia estamos hablando por lo menos de 8 siglos, o sea, prácticamente casi un milenio de condición colonial. A mí no me asombra mucho. Sé que estoy haciendo un discurso demasiado fácil y prefiero detenerme. Pero es un discurso en el cual creo firmemente, aunque debería desarrollarlo y no me parece que ahora tengamos ni el tiempo ni las condiciones para hacerlo. Y finalmente, instituciones en Bolivia. Ustedes, la última pregunta, último tema que ustedes me han planteado, instituciones en Bolivia. Permítanme no hacer comentarios sobre esto. En Bolivia se han hecho algunas cosas buenas. Y yo creo que incluso desde antes de Evo. Estoy pensando en lo que ustedes llaman en el presidente, en su viejo presidente del MNR, que ya no existe. A esa altura de la vida yo añadiría, gracias a Dios, estoy pensando en lo que ustedes llaman GONI, que creó, si no recuerdo mal, en 1994 esa reforma que daba autonomía a entidades locales que después en el curso de los varios innumerados gobiernos de Evo se instrumentó con leyes marcos específicas, etcétera, etcétera, pero ha habido avances en términos de ciudadanización. Algún estudioso hablaba en referencia a Bolivia y con respecto a esa ley de GONI de 1994 usando la siguiente frase: el Estado llegó al campo, finalmente. Ahora, pero aquí me detengo, porque digo, para dar interlocuir de manera racional con ustedes implicaría que yo estuviera ahí con ustedes. Y déjeme decirle que la última vez que estuve en La Paz, estuve enfermo 3 meses de regreso en México por el zorroche que me dio, porque todo me decía, quédate en el hotel. ¿Cómo me quedaba yo en el hotel frente a esa artesanía extraordinaria de su país que me robaba los ojos, me obligaba a moverme, a caminar, a correr, a ver todo lo que podía ver? Y el costo que pagué fue 3 meses. Así que menos mal que existe ese medio para comunicarme con ustedes, porque de veras, yo vivo a casi 3.000 metros de altura en la periferia de la Ciudad de México. Ustedes viven a casi 4.000 metros de altura y para mí eso es una dimensión ya extraterrestre, como he comprobado. Bien, muchísimas gracias, profesor. Mire, no lo queremos agotar. No, es un placer. Muy rica y bueno, me voy a permitir hacer mostrarle a usted, hablar sobre los últimos comentarios y preguntas que hemos recibido y después vamos a cerrar la sesión. Muy bien.
Hay una que es bien interesante de Javier Subieta que tiene que ver con los límites del crecimiento, ¿no? O sea, ese debate actual que dice hay que poner límites al crecimiento, esas posiciones, pero además garantizando derechos mínimos a la población. ¿Se puede lograr eso? Estamos en un contexto donde realmente podemos decir crecimiento cero, crecimiento económico cero, ¿y cómo logramos garantizar, ¿no?, las oportunidades, las necesidades de la población? Si vamos en esa perspectiva que está muy cercana, muy de la mano con lo del medio ambiente, lo de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay esa posibilidad? Bueno, había otra pregunta que tenía que ver con las instituciones, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿y cómo logramos cambiar nuestra institucionalidad? O sea, tenemos instituciones no solamente ineficientes desde la perspectiva económica, productiva, pero también ineficientes socialmente, en el sentido de que dan lugar a incentivos perversos, incentivos que no se alinean con la productividad, con el crecimiento, pero más bien con el clientelismo, con la corrupción. Esa es la institucionalidad actual. ¿Cómo cambiamos eso? Usted ya nos ha hablado de eso, nos ha hablado muy apropiadamente del rol del colonialismo, ¿no?, en la construcción de la institucionalidad de una economía y de una sociedad. Si esto es importante, ¿cómo hacemos para cambiar el rumbo de la historia? ¿No? Para que esta historia colonialista no nos siga pesando en nuestro futuro. Y la última, que viendo sus publicaciones me pareció bien interesante porque usted decía, desde la perspectiva de la historia del desarrollo, que es lo que yo hago, nos dice usted, he llegado a registrar algunas constantes, ¿no? Algo que he visto que se ha repetido. Y una de sus constantes es, y leo aquí, la salida del atraso no es ni de derecha ni de izquierda. Cualquiera sea la orientación ideológica del gobierno, la clave sigue siendo la misma: una buena administración pública. En el actual contexto, globalización, COVID-19, se sigue manteniendo esta constante. Bueno, hemos visto la emergencia del populismo, de los populismos en Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos, etcétera. Si nos podría explicar un poquito más cómo llegó a esta constante, a esta conclusión, porque sí es bien interesante, ¿no? Entonces, en realidad nos está diciendo que no es la ideología, no juega un rol muy importante. En realidad, lo más importante es la buena administración pública. ¿Se puede lograr una buena administración pública, una construcción de institucionalidad pública sin ideología? Sí, y lo dejaría ahí. Le paso a usted, profesor. Elizabeth, yo le agradezco a usted y le agradezco a todos los compañeros que suponen que yo tenga una respuesta a sus preguntas. Le agradezco la generosidad en creer que yo tenga una respuesta a su pregunta. Y la verdad es que yo no estaría tan confiado en mí mismo, pero dejando de lado las premisas, digamos, parto del último tema planteado. El atraso no es ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que es cierto. Ahora, déjenme citar el que, en mi opinión, ha sido el mayor intelectual mexicano del siglo XX y me atrevo a decir el mayor intelectual latinoamericano del siglo XX. Sé que es un gran atrevimiento, pero me atrevo a decirlo. Me refiero a Octavio Paz, un extraordinario poeta y un extraordinario estudioso de su país. Octavio Paz, refiriéndose a la derecha mexicana, decía: la derecha en México no tiene ideales, tiene intereses. Y este ya es un primer punto.
un primer punto que me hace ir más allá de México. O sea, a ver, déjame pensar en los latifundistas de Santa Cruz. ¿Los latifundistas de Santa Cruz tienen ideales o tienen solamente intereses? O sea, lo que me estoy preguntando es, pensando en América Latina, tenemos en ese subcontinente, déjeme usar una expresión vieja, vieja como yo, vieja porque corresponde a mi generación e incluso a generaciones anteriores. Tenemos, perdón por esa expresión muy arcaica, yo diría, patéticamente arcaica. Tenemos en nuestro subcontinente lo que una vez se llamaba una burguesía nacional, y subrayo lo nacional, o tenemos solamente una burguesía. O sea, un grupo social con pocos ideales y hartos intereses, siguiendo el razonamiento de Octavio Paz en referencia a su país, que es el mío también. Entonces, por el lado de la derecha, yo insisto, la salida del atraso puede ser de derecha o de izquierda, pero con esa derecha. O sea, en un mundo donde tenemos muchos políticos, pero tenemos muy pocos hombres de Estado. Políticos, sí, políticos tenemos, digo, debajo de cada piedra en el camino tenemos políticos. Pero ¿cuántos hombres de Estado tenemos? Y esos hombres de Estado, detrás de esos hombres de Estado hay fuerzas sociales capaces de sostenerlos a partir de un proyecto, a partir de una visión de largo plazo, de desarrollo. Y desarrollo quiere decir construir no solamente una economía eficaz, quiere decir construir una comunidad integrada, conflictiva, obviamente. La democracia es conflicto. Y donde no hay conflicto no hay democracia, obviamente. Pero una comunidad, a pesar de ello, integrada. O incluso por ello integrada, porque el conflicto comunica. El conflicto no solamente separa o divide, el conflicto comunica, o sea, obliga a la formación de un lenguaje común a través del cual distintos intereses se comunican entre sí, encuentran un código de comunicación. Y paso a la izquierda. O sea, desde el punto de vista de la derecha, perdone la emotividad, pero la gana de llorar es inevitable. En México, pensando en Santa Cruz, mucha ganas de reír a mí no me da. Pensando en Argentina, ninguna. Pensando en Brasil, sobre todo en el Brasil de hoy, pueden imaginarse la gana que me da de reír viendo al presidente que los brasileños se escogieron. Entonces, por el lado de la derecha, no es fácil ser optimistas. Ahora, por el lado de la izquierda, me da mucha pena decir que tampoco. Porque ¿qué es lo que ha producido? O sea, tenemos en América Latina una izquierda que oscila entre dos perspectivas, digamos. Una es el marxismo. Y el marxismo, le pido mil disculpas para hacer referencia a un texto que yo acabo de reseñar en 3 largos artículos en mi blog.
Me refiero al texto de un grandísimo filósofo polaco que se llamaba Leszek Kolakowski. En 3 tomos, Kolakowski, el libro se llama Las corrientes del marxismo. Es un libro extraordinario, que tiene ya 40 años y que en América Latina yo sospecho, capaz que me equivoco, quiero equivocarme, que nadie ha leído, ni mucho menos nadie ha contestado a ese libro. Pero el marxismo es una fantasía buena. Esta es la conclusión, que obviamente no me atrevo a comentar porque me llevaría horas. Digo, no tengo ni la neurona ni la voz necesaria para acometer una tarea de esta envergadura. Un marxismo que históricamente ha justificado un régimen de partido único, lo cual significa la anulación de toda democracia, la anulación de toda sociedad civil en Cuba desde hace 60 años. 60 años de un pueblo que no puede discutir, que no puede votar. Y el marxismo, quiero decir, la izquierda latinoamericana, nunca se ha planteado el problema de manera seria. Esto es lo que quiero, porque eso en mi visión histórica, que es la misma de Kolakowski, se llama estalinismo. O sea, es el modelo soviético transferido en el Caribe. Entonces, tenemos una izquierda de ese tipo. O a últimas fechas, una izquierda que no podría decir que es peor, pero ciertamente no es mejor. Pero, en fin, aquí me ponen en la obligación de escoger si es mejor ser ahorcado o fusilado, digamos. Y me refiero al populismo. Y no tanto al populismo que experimentaron ustedes, sino al populismo que ha reducido Venezuela en un cúmulo de escombros. Los daños horribles que se requerirán décadas, si no es generaciones, para reconstruir ese país. O sea, de la derecha ya he dicho, de la izquierda acabo de decir. Yo insisto en decir, se puede salir del atraso por la derecha o por la izquierda. Eso me lo muestra. Suecia salió por el lado izquierdo. Dinamarca salió por el lado izquierdo. Corea del Sur y Alemania salieron del lado derecho. No existe en la historia desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, o sea, a lo largo de década más, década menos, a lo largo de los últimos 140 años, una fórmula ideológica que pueda pretender para sí misma el monopolio del éxito. Ha habido éxito por la derecha o por la izquierda. Pero en el caso de América Latina, con nuestra derecha y nuestras izquierdas, ¡ay, santo Dios! ¿Cómo decir? El optimismo no es fácil. No es fácil. Más bien es una empresa bastante complicada. Y paso a la segunda cuestión que se me planteó. Pero aquí debería repetir lo que ya he dicho
anteriormente y hace pocos minutos. Es obvio que es difícil construir instituciones políticas, instituciones políticas eficaces y creíbles en contexto en que la batalla política es permanentemente en un espectro de corto plazo o en un espectro, y aquí vuelvo a Evo, y a su vicepresidente, que era una joya de erudición marxistológica, ¿verdad? Que encarnaba la idea, ahora hemos llegado y de aquí no nos quita nadie, porque nosotros somos la respuesta definitiva a los problemas de Bolivia. Digo, tú entiendes que entre políticos que razonan pensando en términos de la elección dentro de 2 meses y la siguiente, y políticos que se sienten como mínimo Moisés, que guía el pueblo elegido a su redención definitiva. En el caso de García Linera, usando un lenguaje marxista, y pongo eso de marxista entre comillas, no porque quiero defender el marxismo, pero en fin. Con esa deferencia, pensar en instituciones, en una construcción institucional sólida, y me da mucha pena no ser optimista frente a jóvenes que se inscriben a maestría y doctorado y necesitarían de mi parte, porque es parte de mis deberes como anciano, insuflarle alguna dosis de optimismo, pero en este tema específico me resulta especialmente dificultoso. Espero que ellos me den razones para ser optimista en los próximos años. Y finalmente, el último tema planteado, y aquí cerramos, acerca de los límites del desarrollo y de la posibilidad de que a través de la reducción, si no es que incluso de la anulación del crecimiento económico, puedan conseguirse resultados sociales mejores respecto a los resultados de un desarrollo acelerado. Yo personalmente creo que eso es déjeme decirlo suavemente, una herejía. A ver, pongámonos en el terreno latinoamericano, pongámonos en Bolivia, pongámonos en México, supongamos en abstracto, que repartiéramos equitativamente la riqueza de la cual disponemos en este momento. Y una vez repartida equitativamente, nos mantuviéramos en ese nivel de creación de riqueza para la siguiente década o generaciones. ¿Qué habríamos realizado con esa operación? Habríamos realizado lo que, me disculpo por la referencia porque no es una de mis referencias preferidas, lo que Marx llamaba socialización de la pobreza. Ahora, yo ese tema de dejemos de crecer y pensemos en otros objetivos más relevantes, tipo el ambiente, el bienestar social, etcétera, etcétera, al límite, ni ahí, entendámonos, lo puedo aceptar. Podría eventualmente llegar a aceptarlos si alguien me torciera los brazos, en el caso de Suecia. Si tengo un Producto Interno Bruto per cápita que gira alrededor de 45.000 euros anuales, al límite lo puedo aceptar. Pero si tengo un Producto Interno Bruto per cápita a paridad de poder de compra, como el boliviano,
que gira alrededor de entre 7 y 8 mil dólares per cápita, pensar en crecimiento cero me parece una fantasía. Y lo digo con plena conciencia del significado de la palabra que voy a usar. Me parece una fantasía reaccionaria. O para decirlo más suavemente, me parece una fantasía conservadora. Bolivia necesita crecer, sino como México necesita crecer. Lo mismo que Brasil, lo mismo que Argentina. La alternativa al crecimiento es la socialización de la pobreza. No me parece un objetivo especialmente como entusiasmante. O sea, estamos obligados a crecer, no solamente eso, estamos obligados a crecer más de los países que comúnmente definimos desarrollados. Y mientras hacemos esa operación, que hasta ahora ha ocurrido por periodos breves en la historia de México, en la historia de Brasil, en la historia de Argentina, en la historia de Bolivia. En los últimos 15 años, Bolivia, bendita sea, ha crecido una tasa media del 5%, que me parece una tasa muy considerable, aunque, repito, insostenible en el futuro. Porque la dotación de gas natural, según estudios técnicos de varias fuentes europeas, estadounidenses, etcétera, no da para más de un par de décadas. Entonces, esas décadas, ese par de décadas que es un tiempo muy corto, o lo usamos para construir cimientos estructurales de una economía sostenible, o si no, ese crecimiento será, en México decimos, una llamarada de petate, o sea, un fuego fatuo, un hecho extraordinario, notable, porque mejoró las condiciones, digo, en esos 15 años han mejorado las condiciones de vida de millones de bolivianos, hasta donde los datos de organismos internacionales me indican. Lo que me pregunto es si eso será sostenible, y la respuesta que me doy es que Bolivia Saudita no existe ni existirá nunca. Eso quizás valga para Dubái, para Kuwait, para Bolivia no. Y para el resto de América Latina tampoco. Nosotros estamos condenados a crecer. Y todavía no encontramos la fórmula para hacerlo de manera, uno, sostenible en términos ambientales, y dos, sostenible en términos de justicia social. Estos son los retos que tenemos que poner, esos son los retos reales, más allá de las fantasías conservadoras. ¿Cómo crecer satisfaciendo esos dos vínculos? Equidad social y equilibrio ambiental. Esta es nuestra gran pregunta. No la escapatoria, ¿saben qué? Dejemos de crecer y repartamos lo que tenemos. Porque lo que tenemos es absolutamente inadecuado a garantizar una vida decente para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Dicho lo cual, para su bienestar, me callo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor,
por compartir con nosotros sus reflexiones esta noche. Muchas gracias. En realidad nos ha mostrado estos grandes desafíos, pero también nos da muchísimo ánimo y nos motiva a continuar en la reflexión, ¿no? En la que estamos en el CIDES, pero que particularmente en el actual contexto se hace más importante, más crucial, más necesaria, ¿no? Esta de pensar en el desarrollo, de repensar en el desarrollo y en la transformación, no solamente económica, pero también social, política. Le agradecemos mucho. Al contrario. Voy a pasar la palabra a nuestro director, Alfredo Seoane, que está todavía ahí, para que clausure este evento. Y lo que quisiera pedirles es a los nuevos doctorantes del doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, Economía, Sociedad y Globalización, así bien largo nuestro título, que se queden un poquito más después de que concluyamos este evento, que ya lo estamos concluyendo, unos 5 minutos más para que podamos tener una reunión entre nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Está Alfredo por ahí? Sí, Al sí, contrario, claro. gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Ratifico que esta ha sido una cátedra magistral. Realmente pienso que con los elementos que nos has expuesto y con las ideas que nos has dejado, este grupo de personas que están empezando sus estudios en temas de desarrollo tienen mucho que construir sobre esa visión que nos has dado, que es muy importante irla madurando y desarrollando. Entonces, me felicito y felicito a los colegas que hayamos elegido tu participación en esta cátedra inaugural. Bueno, no me queda más que darte un abrazo y un saludo a todos los nuevos miembros de la comunidad del CIDES, a quienes les auguro muchos éxitos y mucho trabajo junto a nosotros y reflexionando sobre el desarrollo en los términos en que lo podemos hacer a partir de pensamiento como el que nos ha brindado Hugo Pipitón. Un abrazo a todos y que tengan éxitos. Saludos, Hugo, que te vaya bien en todo. Muchas gracias. Un abrazo fraternal a ti, a tus colegas y a los jóvenes que se inscribieron en ese nuevo ciclo de estudio. Y muchísimas gracias por haberme invitado y por haber tenido la paciencia de interactuar conmigo hasta ese momento. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes. Gracias, Hugo, ha sido brillante. Muchas gracias. Entonces, que vaya bien. Gracias, Elizabeth. Gracias, compañeros. Gracias, colegas. Gracias. Gracias. Sí.